Of course slavery is the worst thing that ever happened. Of course it is. Every time it's happened. Black people in America, Jews in Egypt, every time a whole race of people has been enslaved, it's a terrible, horrible thing. Of course. But maybe every incredible human achievement in history was done with slaves. Every single thing where you go, how did they build those pyramids? They just threw human death and suffering at them until they were finished. How did we traverse the nation with a railroad so quickly? We just threw Chinese people in caves and blew them up and didn't give a shit what happened to them. There's no end to what you can do when you don't give a fuck about particular people. You can do anything. That's where human greatness comes from, is that we're shitty people, that we fuck others over. Even today, how do we have this amazing microtechnology? Because the factory where they're making these, they jump off the fucking roof because it's a nightmare in there. You really have a choice. You can have candles and horses and be a little kinder to each other, or let someone suffer immeasurably far away just so you can leave a mean comment on YouTube while you're taking a shit. Buenos días, mi nombre es Angie de la Mar, soy del grado séptimo del Colegio Calatrava y hoy voy a explicar la esclavitud entre pueblos africanos y europeos, explicado por Diana Moore. La esclavitud ya había existido antes. Primero vamos a iniciar con el significado de la esclavitud. La esclavitud significa el secuestro a personas. Se dice trata de esclavos porque trata significa tráfico. Eso quiere decir que están haciendo tráfico a seres humanos. La esclavitud ya había existido en la Baja Edad Media, en Roma, en Grecia, en Nubia, en Cartago. Incluso los árabes también tenían su propio comercio de esclavos. Hay una gran diferencia entre la antigua esclavitud y la moderna esclavitud. Estamos hablando de moderna del siglo XV al siglo XX. Y van a ser tres factores que van a utilizar en la esclavitud moderna, que van a ser el capitalismo, las armas de fuego y el descubrimiento de un nuevo mundo. Digo capitalismo porque el capitalismo es un sistema económico y social que se basa en los medios de producción y la capital es la importancia porque generaba riqueza. A los europeos no les va a interesar que los esclavos sufrieran de trabajar tanto, sino que solo trabajaran para sostener a un país europeo. Armas de fuego porque fueron esenciales para la trata de esclavos. Por ejemplo, los ingleses no hubieran podido derribar las plantaciones que tenían los Estados Unidos sin esas armas de fuego. Dijeron que era por orgullo y por valor, pero realmente fue por las armas de fuego. Y el descubrimiento del nuevo mundo, porque a partir del descubrimiento del continente americano se hizo el comercio de esclavos en ese continente. Los europeos van a desarrollar un comercio de esclavos. Esto va a destrozar totalmente al continente africano, porque justo cuando van a esclavizar a personas africanas, estaban organizando sus propios reinos y civilizaciones. África estaba intentando hacerse conocer y crecer como un imperio. El primer país en tener su propio comercio de esclavos fue Portugal. Todo inicia en el siglo XV, donde un visionario llamado Enrique el Navegante, no era navegante, pero tenía un objetivo y era hacer que Portugal se hiciera potencia en la navegación y fundar una escuela de navegación en el mar Mediterráneo. Lo cumplió. Por eso Portugal fue tan profesional en la navegación en la conquista de América. Por eso Cristóbal Colón tuvo de mano derecha a Vasco de Gama, que era portugués, ya que él era muy profesional en la navegación. Los portugueses, ya después de volverse profesionales en la navegación, van a bordear toda y de ahí se van a cruzar con los Dahomeños y van a hacer un negocio. Los portugueses le van a dar armas de fuego al reino Dahomeño
los portugueses van a empezar a comercializar con seres humanos. Se va a lanzar el primer barco donde se lleva mercancía negra, que son los esclavos, que se llama La Amistad. Hay una película que se llama La Amistad, donde se muestra cómo el barco llevaba a los negros en la parte de abajo, los tiraban. Eso lo vamos a explicar después. Después de que Portugal haya comercializado con los esclavos, muchos países europeos van a hacer lo mismo. Esto quiere decir que el comercio de esclavos se va a volver totalmente cotidiano y nadie se va a preguntar de dónde venían esos negros, de dónde eran, nada. Mientras la mayoría de continentes van a florecer, Europa está africana. Esto quiere decir que Europa se va a olvidar totalmente de todo, en especial de la religión. Va a dejar un pensamiento por otro pensamiento. Este otro pensamiento se va a basar en el empirismo y el racionalismo. ¿Pero qué es el empirismo? El empirismo y el racionalismo eran corrientes filosóficas donde el racionalismo se basaba en la razón para hallar el conocimiento y el empirismo en el estudio de la naturaleza para hallar el conocimiento. La esclavización no estaba unida a una raza o a una condición eterna, estaba unida a la guerra. Aquí ya llegarán locuras, porque ya empiezan a considerar a los esclavos mercancías o objetos, ya que empieza realmente la trata de esclavos, que quiere decir tráfico de esclavos. Y les quitan realmente todas sus costumbres, como sus bailes, su música, su religión, etc. El continente africano se va a hacer invisible, porque ya la gente lo va a considerar como un continente, no existe. Entonces los europeos lo que van a hacer es borrar su historia. Estas son algunas costumbres africanas, como su religión, donde se maquillaba, sus instrumentos musicales y sus ritos religiosos. En las enfermedades y el comercio de esclavos. Ya cuando empiezan los europeos a comercializar con los esclavos en el continente americano, llegan muchas enfermedades. Anteriormente los indígenas eran muy limpios. Por ejemplo, ellos cepillaban sus dientes con hierba buena. Y cuando llegan los españoles, como los españoles no tenían la costumbre de cepillarse los dientes, van a traer la caries. También van a traer pestes, van a traer la viruela, etc. Y más de 2 millones de indígenas van a morir por esas enfermedades. A los esclavos que iban a llevar a otro continente los llevaban en barcos negreros, que eran los barcos que ya había hablado antes, como el de la Amistad. Bueno, los barcos negreros se basaban en barcos, a los negros los llevaban en la parte de abajo, sufrían calor, no tenían ninguna condición higiénica, estaban encadenados, estaban desnudos, y cuando el barco lo sentían muy pesado, lanzaban a varios esclavos al mar para que quedaran más livianos. Esta es la ruta triangular que se va a realizar con este barco. Esta ruta triangular la va a explicar en el capítulo 11, pero aquí con este barco los europeos llegan a África a dejar sus manufacturas, llevan a los esclavos, los llevan a América, de América traen el oro y el oro lo llevan para Europa. Esto se le conoce la ruta triangular. Lo único que los europeos no le podían quitar a los africanos era su música. Para los africanos la música era esencial, incluso cuando ellos trabajaban se la pasaban todo el tiempo cantando. También era una forma de protección para saber qué peligro venía y estar alerta. Muchas gracias. Sawa ya nongo bagambye sagala nyombo